En el corazón del continente africano, donde los ríos se extienden como venas ancestrales y la selva guarda secretos que han sobrevivido a imperios enteros, surgió uno de los líderes más enigmáticos, temidos y estudiados de la historia moderna del África poscolonial. Mobutu Sese Seko, conocido mundialmente como el Leopardo del Zaire, no llegó al poder por destino ni por herencia, sino a través de una combinación extraordinaria de astucia política, oportunismo internacional y una comprensión profunda de los vacíos que dejó la independencia del Congo, un país que nació con todas las riquezas imaginables, pero sin estructura, sin unidad y sin las herramientas institucionales necesarias para sostenerse sin caer. Si esta verdad que revela África imperial ya te está mostrando una historia del Congo que nunca te contaron, cuéntame qué te provoca en los comentarios. Suscríbete ahora mismo y deja tu like para que este episodio no vuelva a quedar enterrado. Tras el caos que siguió al asesinato de Patrice Lumumba, Mobutu vio lo que otros no podían ver. Un país desgarrado donde el líder que lograra imponerse con rapidez y contundencia podría moldear el futuro a su medida. El Congo recién independizado era un territorio donde cada provincia tenía su propio ejército, cada líder buscaba autonomía y cada potencia extranjera intentaba controlar, desde la distancia, los recursos minerales que hacían del país uno de los más codiciados del planeta. Mobutu comprendió que en medio del caos, la disciplina militar podía convertirse en una herramienta de legitimación política. Su ascenso comenzó desde las sombras, primero como periodista, luego como espía, después como coronel favorecido por intereses extranjeros que vieron en él una figura moldeable capaz de mantener a raya tanto al comunismo como a los movimientos nacionalistas que podían amenazar el control internacional del país. Sin embargo, lo que no calcularon fue que Mobutu no aspiraba a obedecer a nadie, sino a convertirse en el centro absoluto del nuevo Estado. Tras su primer golpe de Estado, presentó una imagen de estabilidad que el pueblo, agotado por la violencia interna, estaba dispuesto a aceptar. Pero fue su segundo golpe, el decisivo, el que lo catapultó a un poder total que moldearía el destino del Congo durante más de 3 décadas. Con la disciplina férrea de un soldado y el carisma teatral de un emperador moderno, Mobutu construyó un régimen que mezclaba espectáculo, represión y un sentido personalista del Estado que transformó al Zaire en su escenario privado. Así comenzó la historia del hombre que convirtió un país fragmentado en su propio imperio político. Para entender cómo Mobutu logró transformar el caos del Congo en una plataforma para su propio ascenso político, es necesario retroceder a los años inmediatamente posteriores a la independencia, cuando el país, recién liberado del dominio belga, cayó en una espiral tal de fragmentación y violencia que parecía imposible imaginar un futuro de estabilidad. Las heridas del colonialismo no habían cicatrizado, las élites políticas estaban divididas, las fuerzas extranjeras seguían manejando intereses ocultos, y la población se encontraba atrapada entre movimientos separatistas, crisis económicas y luchas ideológicas que enfrentaban a comunistas, nacionalistas y moderados en un escenario donde nadie tenía el control completo. En medio de ese caos, Mobutu comprendió que la debilidad generalizada no era solamente un síntoma, sino también una oportunidad para quien supiera interpretar mejor que nadie el nuevo tablero del poder africano. Mobutu, que había comenzado como un joven periodista observador y después como oficial del ejército belga, tenía una ventaja que casi ningún otro líder poseía. Conocía tanto las aspiraciones del pueblo como las estrategias de manipulación de las potencias extranjeras. Había visto cómo Bélgica trató de mantener el control del país incluso después de la independencia, cómo Estados Unidos y la Unión Soviética intentaban influir en las decisiones del nuevo gobierno y cómo la propia clase política congoleña se hundía en rivalidades personales que hacían imposible construir un Estado funcional. Él entendió que quien lograra imponer orden, aunque fuera por la fuerza, sería visto como un salvador en medio del desastre. Su relación inicial con Patrice Lumumba le permitió moverse en el corazón mismo del poder, pero también le mostró que la lucha por el control del Congo era mucho más peligrosa de lo que aparentaba. Lumumba era un líder carismático, querido por la población, pero sus ideas nacionalistas lo convirtieron en objetivo directo de potencias extranjeras. Mobutu observó desde muy cerca cómo el destino de Lumumba se sellaba entre conspiraciones, miedos ideológicos y traiciones internas, aprendiendo de aquel episodio que la política congoleña no perdonaba la ingenuidad ni la transparencia. Fue en ese escenario donde comenzó a construir su propia red de alianzas militares y políticas, moviéndose en silencio mientras todos creían que su papel era secundario.
Si esta verdad que te revela África imperial te está mostrando cómo un país quebrado puede convertirse en el escenario perfecto para el ascenso de un líder implacable, cuéntame qué te impactó más. Suscríbete ahora mismo y deja tu like para que esta historia siga saliendo a la luz. En la siguiente parte, analizaremos cómo Mobutu aprovechó cada fisura interna para consolidar un poder que parecía imposible de desafiar. Antes de seguir avanzando en esta historia que rara vez aparece completa en los libros oficiales, piensa en lo que significa ver el ascenso de Mobutu no como un accidente histórico, sino como el resultado de un vacío de poder que nadie supo llenar. Si África imperial ya te está revelando conexiones que nunca habías visto, cuéntame qué te sorprende. Suscríbete ahora mismo y deja tu like para que esta verdad no vuelva a quedar enterrada. Cuando Mobutu ejecutó su primer golpe de Estado en 1960, el Congo todavía era un terreno fracturado, incapaz de sostener un gobierno estable por más de unas semanas. Patrice Lumumba había sido neutralizado, las potencias extranjeras movían piezas desde la sombra y las provincias amenazaban con separarse, generando un mapa político que parecía romperse cada vez que un líder trataba de imponer orden. Mobutu, joven pero ambicioso, entendió que los congoleños estaban desesperados por una figura que pudiera darle impresión de control, aunque ese control fuera más simbólico que real. Por eso se presentó como árbitro temporal, prometiendo neutralizar la clase política para devolverle estabilidad. Esa promesa, que muchos interpretaron como un esfuerzo por la unidad nacional, fue en realidad el primer movimiento de una estrategia mucho más amplia: eliminar a todos los rivales sin ensuciarse directamente las manos. Durante los años siguientes, Mobutu consolidó alianzas con Estados Unidos y con Bélgica, quienes veían en él un antídoto contra la expansión del comunismo en África Central. Ese apoyo le proporcionó financiación, entrenamiento militar y legitimidad internacional. Pero lo más importante fue que le permitió reestructurar el ejército a su manera, convirtiéndolo en una fuerza que respondía únicamente a su autoridad. Mientras otros países africanos recién independizados luchaban por consolidar instituciones civiles, Mobutu apostó por algo mucho más rápido y efectivo: controlar a quienes portaban las armas. Sabía que, en un Congo sin cimientos políticos, el verdadero poder no lo tenía quien escribía las leyes, sino quien podía hacerlas cumplir. Entre reformas aparentes y discursos que hablaban de unidad y modernización, Mobutu fue eliminando poco a poco a todos sus competidores. Algunos fueron exiliados, otros encarcelados, otros desaparecieron en circunstancias tan ambiguas que la verdad nunca llegó a conocerse por completo. Lo decisivo fue su segundo golpe, en 1965, cuando tomó el poder absoluto y comenzó a construir el Zaire como un escenario político diseñado en torno a su figura, mezclando nacionalismo, teatralidad y una estructura de represión silenciosa que le permitiría gobernar durante más de 3 décadas. Si esta parte te está mostrando el verdadero mecanismo que le permitió a Mobutu convertirse en el leopardo del Zaire, déjame tu reflexión en los comentarios. Suscríbete a África Imperial y deja tu like para que esta verdad siga llegando a quienes nunca escucharon la historia completa. A medida que Mobutu consolidaba su poder absoluto, el Zaire comenzó a transformarse en un escenario cuidadosamente diseñado para proyectar la imagen de un líder invencible, un hombre cuyo control se extendía desde las oficinas del gobierno hasta las aldeas más remotas del país. Convertir su figura en mito no fue solo una estrategia política, sino una herramienta psicológica destinada a eliminar cualquier intento de oposición, incluso antes de que pudiera nacer. Rebautizó la nación, reescribió símbolos, impuso una estética nacionalista que giraba completamente en torno a su persona y fortaleció un culto a la personalidad en el que él no era simplemente un presidente, sino la representación misma del Estado. Esta teatralidad, reforzada por uniformes militares, discursos coreografiados y una presencia omnipresente en los medios, le permitió construir un poder que parecía imposible de desafiar. Pero detrás del espectáculo existía una maquinaria política y económica que drenaba al país mientras enriquecía a una élite estrechamente vinculada al régimen. Mobutu entendió que el Congo no podía ser controlado solo por la fuerza, sino también por la manipulación de los recursos, especialmente aquellos que tenían valor estratégico a nivel global. El cobre, los diamantes y el uranio se convirtieron en el combustible de un sistema que sostenía su gobierno a través de redes de corrupción cuidadosamente tejidas y apoyos internacionales que preferían mantener a un dictador estable antes que arriesgarse a un Congo fragmentado en guerra.
Las potencias que en público hablaban de democracia lo mantenían en el poder porque garantizaba acceso a los minerales más codiciados del mundo. Con el tiempo, sin embargo, el propio peso del sistema que construyó comenzó a erosionar la estabilidad del país. La economía se debilitó, la infraestructura colapsó, y el pueblo, cansado de la teatralidad y de las promesas vacías, empezó a cuestionar una autoridad que ya no podía ocultar sus fallas detrás del uniforme de leopardo ni del discurso nacionalista. Mobutu, que alguna vez había gobernado con una mano de hierro, comenzó a perder el control de un Zaire que se desmoronaba en medio de rebeliones, crisis financieras y presiones internacionales que ya no estaban dispuestas a sostenerlo. Su caída, aunque lenta, se volvió inevitable cuando las fuerzas rebeldes avanzaron hacia Kinshasa y su poder simbólico se evaporó, revelando que su régimen había dependido siempre de una estabilidad artificial, sostenida por el miedo y el dinero extranjero. El hombre que alguna vez fue visto como el unificador del Congo, terminó huyendo de su propio país, dejando atrás un estado devastado y una historia marcada por el exceso, la corrupción y la construcción de un mito que al final no pudo sostenerse ante la realidad. Si esta revelación de África imperial te mostró la verdadera dimensión del leopardo del Zaire, cuéntame qué te dejó pensando. Suscríbete ahora mismo y deja tu like para que esta verdad siga llegando a quienes aún no conocen lo que realmente ocurrió.